Atilio, ¿qué novedades últimas de Bolivia? La última novedad que tenemos nosotros por lo menos es ataque militar en el Alto, ya directamente. El Alto en las afueras de La Paz estaba haciendo un sitio pacífico a la ciudad de La Paz, pero era pacífico. Sí, mira, las noticias están básicamente ahí, en Cochabamba. En el Alto hay en curso realmente una verdadera masacre, militares actuando y la policía también. No solamente matan gente, sino como hay varios audios de personas que obviamente son de ahí, o sea, no son reporteros, sino gente desesperada que desde el celular manda un audio diciendo: mataron a mi esposo, se llama así, no me dejaron recoger el cuerpo, vinieron policías en motocicletas, lo cargaron en la motocicleta, se lo llevaron, dicen que era para hacer una autopsia, en realidad lo quieren hacer desaparecer y decir que nunca ocurrió el crimen. O sea, es una violencia sanguinaria que realmente cuesta mucho entender. Es decir, o tal vez no tanto cuando uno se pone a analizar el perfil, así la psicopatía de estos personajes como Mesa, como Camacho, como Áñez y todos los jefes de la policía y del ejército, movidos por un odio y una violencia impresionante. Los paramilitares han sido puestos a resguardo, no aparecen en este momento, un poco en Cochabamba, pero para nada en el Alto. En el Alto simplemente represión oficial con balas de plomo y disparando a quemarropa así a quien caiga, ¿no? Muy triste, muy difícil toda la situación, realmente, muy difícil. ¿Qué información tenés? Vos decías Áñez, Mesa, Camacho. Al mismo tiempo hay negociación en curso, son las 5 de la tarde, si es que se mantiene. Para las 6:30 de hoy estaba anunciada una negociación en la Asamblea, en el Congreso boliviano. Es decir, tenemos las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado bala y por otro todavía abiertos causa de negociación para nuevas elecciones. Aparentemente, aunque se habla de que ya habría un decreto firmado por la señora Áñez convocando elecciones en 90 días, y el decreto confirma además la proscripción de Evo y de Álvaro, que no podrán presentarse a elecciones. Sí, de todas maneras, el tema acá hay un problema muy complejo, es que fíjate que los tribunales superiores electorales, que hay 9, uno en cada departamento de Bolivia, 5 de los cuales fueron incendiados por todas las maniobras de estas hordas paramilitares, fascistas, reaccionarias. Entonces hay que reconstruir no solamente los edificios, que eso sería lo menos importante, sino designar las nuevas autoridades, porque toda la acusación que venía por el fraude era de que las autoridades eran autoridades truchas que respondían simplemente al mandato de Evo Morales y de Álvaro García Linera. El problema es que quien hace esa designación, en el caso del Tribunal Superior Electoral, es la Asamblea y la Cámara de Diputados, y en ellas, digamos, los golpistas no tienen ninguna representación capaz de garantizar eso. Tienen que hacerlo a partir de un acuerdo con el MAS. Lo que pasa es que hay que ver si en el contexto de esta violencia tan desatada, brutal, el MAS se presta a eso. Y si no, bueno, claramente lo que parecía como una transición, en la opinión de algunos sectores muy interesados, muy abiertamente pro-golpistas, bueno, ahora parece claramente como una dictadura militar bruta y desnuda, porque realmente no hay ningún personaje civil que esté teniendo un papel importante más allá de la autoproclamada presidenta, pero que en realidad tiene un papel más bien decorativo, ¿verdad? Y son las Fuerzas Armadas las que están dirimiendo todo esto, fundamentalmente la policía y el ejército. Y por supuesto, uno no puede dejar de pensar de que detrás de todo esto está, como es habitual en estos casos, la mano de tío Sam, ¿no? Porque, bueno, Bolivia no es un territorio cualquiera. Aquí es el tío Sam y el sobrino Luis, parece, ¿no? Almagro. Absolutamente, el sobrino Luis y además el otro, el Bolsonaro y varios otros que están realmente actuando de una manera coincidente con esta decisión de Estados Unidos. De nuevo, en Bolivia aparece lo que aparece también en Venezuela, la maldición de la riqueza, ¿no? El hecho de que Bolivia sea el mayor yacimiento de litio del mundo y que el litio sea considerado en los textos militares de los Estados Unidos
como un mineral de carácter estratégico por su uso militar en temas satelital, drones, etcétera. Bueno, evidentemente la mano del imperio está ahí, actuando fundamentalmente a través de quienes, bueno, de los agentes privilegiados que han sido las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que tanto el ex jefe de la policía, ¿no es cierto?, Calderón, como el ex comandante en jefe del ejército, Malinka creo que se llamaba, estuvieron casi 4 años ambos en la agregaduría militar y policial de la Embajada de Estados Unidos, de Bolivia en Estados Unidos, lo cual, digamos, se configura un error tremendo, porque esa gente evidentemente en esos 4 años fue suficientemente bien aleccionada para hacer lo que no se podía hacer por la vía electoral, ni lo podían hacer a través de las ONG. Entonces, bueno, es a pura bala la cosa ahora, ¿no? ¿Vos tenés clara la lógica de por qué el golpe ahora, Atilio? Bueno, yo creo que sí, porque Evo había ganado las elecciones por un estrecho margen, pero empezaron a aparecer ahora informes de todo tipo, incluso uno muy reciente de un instituto de Estados Unidos recontra especializado en cuestiones electorales de la Universidad de Michigan, que hace un texto como unas 35 páginas, que hace un análisis muy detallado demostrando que no hubo fraude. Entonces, si no hubo fraude y si ganó Evo, aunque ganó por un porcentaje que debería haber sido más del 50% para un poco desalentar tanto a los golpistas, bueno, se trataba de evitar lo que de otra manera no hubiera podido ser evitado, es que Evo fuera ratificado y continuara 5 años más, lo cual era una alternativa absolutamente indeseable para Estados Unidos y la derecha boliviana, y que, digo, Estados Unidos también combinado con esta irrupción de un supremacismo blanco bestial, como pocas veces había amenazado con tanta fuerza en la historia de la Bolivia independiente, lo que me dicen algunos estudiosos y amigos bolivianos. Siempre hubo ese racismo, ¿verdad?, en el oriente, y incluso en el Beni, que es de la región de donde viene la señora Áñez, pero nunca llegó a tener la virulencia esta, porque nunca los indígenas se salieron de su lugar, y su lugar era la sumisión, el sometimiento. Pero eso te iba a decir, esto tiene relación con se agrega al supremacismo anterior la virulencia de la revancha. La revancha, porque, digamos, hay todo un tema que inclusive, fíjate vos, en Brasil una vez hace muchos años, cuando Fernando Enrique Cardoso era todavía profesor allá en la Flaxo en Chile, estoy hablando hace como 40 o 50 años, y él hablaba un poco de que en la derecha brasileña más racista estaba la idea de los negros y los mulatos fuera de su lugar, ¿no es cierto? La idea fuera del lugar. ¿El lugar cuál era? El lugar era el lugar del oprimido, del resignado, del que agachaba la cabeza, del que no te miraba a los ojos, y el que aceptaba, digamos, las discriminaciones más brutales y las explotaciones más brutales. Bueno, eso reaparece ahora acá de manera muy clara en el caso boliviano, porque no es nuevo, siempre hubo, ¿no es cierto?, ese desprecio en el oriente por los collas, etcétera, pero digamos, con esa virulencia jamás. Y plasmado, Atilio, además con esas imágenes que veíamos hace poco tiempo, digamos, de la cobertura de algunos medios, de la mayoría de los medios periodísticos, entrando a ver cuál era la cama de Evo Morales y dónde iba al baño, claro, digamos, como si eso fuese algo que no le correspondía. Sí, además, inclusive como si me dijeras que era una mansión, era un departamento común y corriente, digo, de cualquier clase media acá en Buenos Aires tiene un departamento, inclusive mejor que eso, con más facilidades, pero esto recuerda también lo que pasó en la Argentina del 55, ¿no? La idea, la revancha aquella, volver a mostrar el lujo fastuoso en el que supuestamente vivía Evita y Perón y toda aquella historia. Es una historia en donde el elemento reaccionario, reactivo, te das cuenta, de grupos oligárquicos que han sido siempre los dueños del país, se toman una venganza y propinan un escarmiento bestial. Yo en algún momento, mira, cuando empezó todo esto, yo dije que, acá había un escenario muy complicado en donde no había que descartar una especie de plan Yakarta, ¿verdad?, que se aplicara a Bolivia, un poco hablando de aquel famoso plan que se hizo en Indonesia a instancias de la CIA y del gobierno de Estados Unidos cuando liquidaron al gobierno de Sukarno, y para hacer eso en un plazo de menos de un año pasaron a cuchillo a más de 500.000 de personas.
acusándolas por supuesto todas de comunistas, donde los que eran comunistas debían ser, a ver, con toda la furia el 10%, había un partido comunista muy grande, pero no, digo, total, es decir, cualquiera que fuese opositor al régimen sospechoso era liquidado bajo eso, ¿no es cierto? Y acá, digamos, todavía en una escala menor, por supuesto, pero en cuanto a la virulencia, al carácter sanguinario de la respuesta represiva de Escarmiento, no le va en saga a lo que se hizo allá en Indonesia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podrán sostener esto mucho tiempo? ¿Qué pasa con las poblaciones que de todas maneras están resistiendo, ¿no? Y están resistiendo de una manera muy heroica, bajo condiciones muy desfavorables, porque ahora no tenés a los mineros armados con dinamita, que es el dato decisivo de la revolución del 52, cuando se produjo la gran rebelión popular que derrotó al ejército boliviano, pero en aquel momento el núcleo de los sectores populares era un núcleo minero, y que eran tipos muy diestros en el manejo de la dinamita. Hoy son los campesinos. Hoy en día son campesinos, son cocaleros, son gente que tienen hortalizas, ¿verdad? Y no tienen, y además durante estos 50, 60 años el ejército boliviano recibió un armamento muy sofisticado de parte de Estados Unidos, y ese argumento está a la vista ahora, ¿verdad? Helicópteros artillados que antes no tenían, están disparando desde helicópteros sobre la ciudad de La Paz, o sea, hay toda una serie, tienen drones, o sea, tienen una tecnología militar que hace que sea muy difícil resistir esa presión. Ahora, de todas maneras, esto es el Alto y La Paz, pero Bolivia es un país en donde el contexto rural es muy importante, y el corte de caminos que estos tipos están haciendo en algunas regiones del país, en la medida que los mantengan, vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, yo digo, todavía no está el golpe no establecido y ya triunfante, habiendo aplastado por completo a sus rivales. Todavía eso no se ha logrado, pero evidentemente están tratando de hacerlo y aplicando los métodos más violentos que puedan ser imaginados, ¿no? Ahora, Tilio, en el caso de que la movilización popular se sostenga, y todo parece indicar que se va a sostener, porque si no ha podido ser detenida hasta ahora, la solución es el camino del genocidio, ¿no? Y bueno, están, pero para ellos, digamos, el genocidio sería la limpieza étnica que ese país necesita, ¿no? En la imagen de estos delirantes, la idea, a ver, en el fondo, cuando en el 2008 Estados Unidos mandó a Philip Goldberg ahí al embajador, que era el tipo que había dividido la ex Yugoslavia en 7 u 8 entidades políticas, la idea era hacer una Bolivia oriental, la Bolivia altiplánica del llano, y la Bolivia occidental del altiplano, y hacerlo como dos países completamente separados, ¿verdad? El grueso del petróleo y del gas está en el oriente, y en el altiplano tenés, digamos, la minería más tradicional, pero que no es lo más importante hoy en Bolivia. Bueno, yo creo que ese proyecto de alguna manera está in nuce, así en germen, en esta idea tan disparatada de una Bolivia europea blanca, en donde no hay lugar para los collas, para los indígenas, para los originarios, y me parece a mí que no sería raro de que si el conflicto se intensifica, toda esta cosa separatista pudiera llegar en algún momento a tomar cuerpo, pero esto va a depender un poco de la resistencia que opongan los pueblos, y bueno, y de si hay un liderazgo efectivo que marca el rumbo o la estrategia de qué es lo que debe hacerse, ¿no es cierto? En este momento se está a la espera de cuáles son las directivas que emanan de la dirigencia que está en el exterior, sobre todo de Evo Morales. Evo ha dicho que está dispuesto a renunciar, que está dispuesto a no presentarse, pero que quiere terminar el mandato, pero digamos, suena a carta de la mesa de negociación esa, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que es una carta muy delicada, porque ¿quién le garantiza la vida a Evo en Bolivia? Digo, o Evo, o Álvaro, o alguno de esos ministros, en condiciones estas, porque vos tenés además los paramilitares que ahora se han llamado sosiego, pero estos tipos, en cuanto les den carta blanca de nuevo, y la policía
esa policía absolutamente reaccionaria y ese ejército que en su mayoría también lo es, ¿verdad? Incluso un ejército que ha mandado a vigilar a aquellos soldados que provengan de comunidades originarias en la zona de Cochabamba y sobre todo en la zona del Chapare. Hay un radiograma emitido por el alto mando de las Fuerzas Armadas exigiéndole a los coroneles y a los tenientes y a los capitanes a cargo de guarniciones en la zona de Cochabamba y el Chapare que miren con mucho cuidado, vigilen muy de cerca a aquellos conscriptos que provengan de etnias originarias, digo, en esa zona. Entonces quiere decir que acá hay un plan en donde el genocidio, la liquidación de todas esas etnias o directamente la partición son cosas que están en la mesa, arriba de la mesa, y que en algún momento, según cómo evolucione la lucha social, pueden optar por una u otra de ellas, ¿no? En el tablero de América Latina, Atilio, algunos países no parecían estar en la marquesina en este momento de tanta ebullición como Colombia. Sin embargo, se viene el paro del 21 de noviembre. Iván Duque está amenazando con el toque de queda para acompañar ese paro y el cierre de fronteras. Después de haber perdido muchas de los departamentos, incluyendo la propia Bogotá, donde ganó la izquierda, una mujer lesbiana, digamos, un escenario donde parecía que el uribismo a Dios agarrado por la cola y no todo parece ser así, ¿no? Sí, no, Colombia está en convulsión. Colombia, lo que pasa es que, bueno, en Colombia está todo el hecho de el resentimiento que ha generado a lo largo de estos años, que ha sido sembrado con mucho cuidado por la derecha en relación a cualquier alternativa de izquierda que aparezca mínimamente vinculada a las FARC. Por eso el empeño de que casi todas las organizaciones de desvincularse de ella. Pero el problema es que aunque no te vincules, aunque no las aceptes, te acusan de eso y la gente evidentemente compra el argumento. No es casual que el triunfo haya sido del antiuribismo en Bogotá, en Cali y en Medellín, en las ciudades capitales, ¿no? Pero no tanto así en otras partes del país. Pero evidentemente Colombia está en un proceso también muy convulso, pero yo digo, si el escenario de Bolivia no se despeja favorablemente, y despejar favorablemente quiere decir derrotar al golpe, si no hay una sorpresa electoral en el próximo domingo en Uruguay que permita que el Frente Amplio recupere la distancia que lo separa de la fórmula de la derecha y pueda repuntar y ganar, lo cual es poco probable, pero no es imposible. Bueno, tendríamos una paradoja de una Argentina rodeada de países que están con un régimen político que está en las antípodas de lo que quiere plantear Alberto Fernández en conjunción con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por lo menos en el muy corto plazo. De todas maneras, yo creo que todo esto va a ir cambiando. En el caso de Chile, mismo en el caso del Perú, en donde se advierten indicios de que pueda haber una salida por centro-izquierda, eventualmente en Chile, una vez que se vea todo este asunto de la Constitución, que está también muy tramposo, pero bueno, de todas maneras el viejo régimen está agonizando en Chile. Pero Argentina en los próximos meses va a tener un entorno político regional muy poco favorable y muy vulnerable ante los ataques que puedan hacer los peones de Trump, principalmente Bolsonaro, y en menor medida lo que pueden hacer Cada vez por lo último que vos decís, es poco favorable y además no son actores pasivos. No. Es decir, no es que vos te pones en la Argentina, sos Alberto Fernández, es decir, mirá, gané, qué joda, por generosidad decís, o por solidaridad, es decir, qué problema que tienen los hermanos bolivianos, uruguayos, brasileños, etcétera, etcétera. Sí. No, eso juega en la Argentina también, obviamente. Absolutamente, juega mucho, así que creo que estamos entrando así en un momento muy especial, muy cargado, muy lleno de una conflictividad muy odiosa, muy racista, xenofóbica, como pocas veces habíamos visto, ¿no? Habíamos visto reacciones muy genocidas, ¿no es cierto? Mismo la dictadura militar argentina así se califica, pero nunca llegó, por ejemplo, al extremo de verbalización del genocidio y la exaltación de una superioridad racial, un supremacismo racial como lo que estamos viendo ahora en este momento en Bolivia, lo cual realmente llama poderosamente la atención y bueno, nos lleva, no puede dejar de vincular uno eso con
el discurso supremacista que ha venido ganando terreno en Estados Unidos, si bien algunos de esos personajes ya no están directamente, como John Bolton o Steve Bannon, etcétera, que están fuera del gobierno, pero igual con ese tipo de prédica, ¿no? Ahora, Félix te preguntaba recién por Iván Duque en Colombia, ¿no? Y cuando vos lees las cosas de Duque o las de Uribe, son parecidas en un sentido a la de Bolsonaro, es decir, hay la idea de que acá hay un gran demonio que se llama Foro de San Pablo, lo dicen así, sí, no es que lo estoy diciendo yo, no es una inferencia. No, claro. Cuando vos ves la reacción ante el paro de las centrales sindicales es: aquí está el Foro de San Pablo que nos ataca en Colombia. Así es. Textualmente estoy diciendo, estoy citando. Sí, tienen la misma connotación y la misma fuente de inspiración. Realmente es impresionante, pero bueno, tendremos que esperar a ver un poco qué pasa. Si el Foro de San Pablo fuera una cosa tan poderosa, la situación en América Latina estaría distinta, ¿no? Sería muy diferente, sí. Es muy diferente. El Foro de San Pablo está, digamos, siendo evidentemente superado por los acontecimientos. Nunca hubo un diagnóstico de que la situación política podía involucionar de esta manera. Y creo que ahí fueron muchos los que fueron tomados por sorpresa. Ahí la entrevista, por ejemplo, que le hizo Luis Hernández Navarro a Álvaro García Linera, que seguramente la habrán visto, si no recomiendo a la audiencia que la vea, ¿verdad? Está ahí en Telesur, es muy interesante, una entrevista muy larga de 1 hora, y en donde Luis Hernández le pregunta a Álvaro, bueno, ustedes no se veían venir todo esto, y Álvaro fue muy honesto al decir, bueno, no tajantemente no lo vimos venir, pero dijo, bueno, no esperábamos una cosa así, esperábamos algo, pero bueno, en el fondo no se vieron venir una cosa de esta gravedad, de este carácter tan sangriento, tan brutal, tan bárbaro. Eso es cierto, y por eso hubo una cierta indefensión. Yo, digamos, la nota que publiqué exactamente al día después del golpe en página, que se llama 5 lecciones, la última lección era que cualquier gobierno de este tipo, y cualquier gobierno reformista hoy en América Latina, tiene que tener como una hipótesis posible la necesidad de fortalecer algunos mecanismos de autodefensa que no necesariamente pasen por lo que son las autoridades militares o policiales que tienen el monopolio de la violencia. Digo, porque la lección es bastante clara. Es decir, Evo se confió y lo traicionaron. Y creo que ha habido muchas otras instancias así que obligan a repensar un tema que durante mucho tiempo fue parte de una de las grandes discusiones que hubo en el seno de la izquierda, donde algunos decían que sí, otros que no, pero evidentemente la idea de comités de autodefensa, de procesos de transformación, no es una idea que debería ser descartada de antemano, aunque reconozco que es poco aceptable, dicha así, sin hacer toda una fundamentación, que no tengo tiempo a hacer en una entrevista de radio, ¿no? Pero bueno, a ver, saquemos algunas lecciones. ¿Qué hubiera pasado si Evo hubiera tenido, digamos, una organización de autodefensa, ¿verdad?, en los 9 departamentos, y en donde él hubiera sitiado en La Paz, él hubiera podido refugiarse en Tarija, en Cochabamba o en Potosí, y en ese momento tener a su disposición un núcleo, digamos, importante de personas que tenían capacidad de resistir el fuego de las Fuerzas Armadas. Y bueno, otro gallo hubiera cantado, ¿o no? ¿O me equivoco? Yo sé que es muy polémico, así que pueden no responder a mi pregunta. Pero yo lo dejo planteado, digo, porque sería deshonesto con ustedes y con la audiencia no plantear esta duda, ¿verdad? Y en ese sentido te pregunto, Tilio, en la Argentina, sí, ¿a qué tenemos que estar atentos? Bueno, yo creo que tenemos que estar atentos primero a que hay una derecha que ha demostrado ser muy muy poderosa y que está en este momento, como diría García Linera, agazapada esperando el momento de dar un zarpazo en cuanto sus intereses se vean afectados. ¿Cómo sus intereses se van a ver afectados inexorablemente por el próximo gobierno de la Argentina, aunque más allá de que el presidente electo lo quiera o no, pero al país le dejan un país endeudado con un nivel de endeudamiento del 95%, que tiene que hacer pagar frente a un compromiso de dólares cercano a los 18 mil millones de dólares el año que viene, y como este país no produce dólares, sino que los dólares los produce la exportación de productos agrícolas, ganaderos, de gas, de petróleo y de minerales, bueno,
de algunos de esos sectores va a haber que hacer una vaquita y a ver de qué manera se paga la deuda, porque de lo contrario no se va a poder pagar emitiendo pesos argentinos. Digo, me parece que este es un conflicto que está ahí en ciernes, que nadie quisiera, que todos quisiéramos que hubiera un gesto patriótico, que de estos sectores que dijeran, bueno, entendemos que hemos ganado mucho dinero en los años del macrismo, pero ahora hay que pagar una cuenta. Este señor dejó una deuda, ¿no es cierto?, gigantesca, que equivale a casi todo el Producto Bruto, y tendremos todo que ajustarnos el cinturón, y como los trabajadores y los asalariados de la Argentina no producen dólares, lo que producimos dólares somos nosotros, bueno, estamos dispuestos a colaborar. Ahora, si no están dispuestos a colaborar, bueno, habrá que ver de qué manera se obtienen esos dólares, o si no, decir, bueno, la Argentina entra en un default y listo, ¿no? Ese es el tema. Hola, hola. Sí, Atilio, te escuchamos atentamente y perfectamente. Ya. Te agradecemos esta charla y la retomaremos pronto. Bueno, perfecto, a sus órdenes cuando ustedes quieran. Les mando un gran abrazo. Otro para vos. Adiós. Conversamos con Atilio Borón.